Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Morada Noticias, su noticiero donde las voces de los soñadores les cuentan la actualidad de Medellín y Antioquia, cuestionan a los poderosos y rastrean a aquellos que se encargan de garantizarnos gozo, placer y disfrute en Medellín. Los saludamos desde la cabina de Morada Estéreo en este bello y extraño martes, donde estuvo un poquito frío en la mañana, muy soleado en las horas avanzando el día, y ahora estamos refrescándonos en la cabina con la presencia del candidato que decidió aceptar la cita en el banquillo de este ejercicio de periodismo alternativo, Víctor Correa Vélez. Además de saludarlo, saludo también a mis compañeros realizadores, George Varela en la reportería y Dani Arbeláez en la magia de la consola. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live, ahí en la fanpage de Morada Colectivo. Recuerden que estamos muy pendientes de nuestro número de WhatsApp 350-666-8436. Por ahí nos pueden enviar preguntas que le quieran hacer al candidato Víctor Correa y también clasificados que quieran promocionar por las ondas sonoras de Morada Noticias. Muy buenas tardes para todos y todas. Estamos de nuevo aquí en este martes de tarot electoral. Invitamos a toda la gente también a que se conecte con nosotros a través de las otras redes sociales, Twitter, Instagram, Morada Med, nos encuentran por ahí. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos ven por la transmisión. Aquí estoy tratando de abrir la página de Morada Colectivo para compartirla también en mi Facebook. Y bueno, y a ustedes que están aquí en la cabina, un cordial saludo. Y bueno, sí, nos estamos refrescando aquí adentro porque afuera está hecho un horno. Gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros, los moradores. Como siempre, vamos a una ronda rápida de noticias para contarles lo que está sucediendo en la ciudad para proceder después a esta conversación de política, apuestas y predicciones para el futuro de Medellín. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Hoy se dio una nueva elección en la instancia de participación de víctimas más importante que tiene Medellín, que es lo que garantiza que los derechos de esta población se vean vigilados e intervenidos por un grupo de ciudadanos pertenecientes a ella misma. Estoy hablando de la mesa de participación efectiva de víctimas que tuvo sus elecciones y su posterior presentación hoy en el Museo Casa de la Memoria. George nos contará un poco de este panorama y Dani nos ayudará a presentar los antecedentes de esta instancia de participación. Además de eso, tenemos una buena noticia para el periodismo paisa. El reportero gráfico Jesús Abad Colorado recibió un reconocimiento, el reconocimiento a la excelencia del premio de periodismo Gabriel García Márquez, el premio GAO de 2019. La Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano lo destaca como un referente ante los colegas periodistas por registrar durante más de 25 años el conflicto armado en Colombia. Vamos a intentar establecer comunicación con él para que nos cuente un poco de su experiencia y después de escuchar estas historias hablaremos del programa de gobierno y la candidatura de Víctor Correa. Bienvenidos a Morada Noticias. Un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. El día de ayer en la ciudad de Medellín fue asesinado Wilson Manuel Guevara Madrid, un hombre de 48 años en el barrio Las Estancias, comuna 8 de la ciudad. En lo que va transcurrido el año han sido asesinadas 456 personas
en la ciudad, 456 seres amados que nos harán falta. Queremos dedicar un minuto de vida a todas estas personas porque nada justifica el homicidio. Y tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. York nos trae el reporte de cómo se desarrolla esta elección de la instancia de participación para las víctimas en Medellín, la mesa de participación efectiva de víctimas. Esta mañana, desde ayer de hecho, está iniciando la elección de las nuevas personas que la conformarán y esta mañana por fin presentaron esta instancia ante los medios de comunicación. ¿Qué te encontraste, York? Sí, con Guillermo Durán, el personero de la ciudad de Medellín, conversamos sobre esta elección, qué es lo que viene, desde cuándo también se viene representando y dando este espacio y bueno, contándonos un poquito también sobre qué es lo que se viene para la próxima administración, sobre esta mesa, bueno, encargada también de esta mesa de víctimas. Con esto se busca que cada hecho victimizante, por ejemplo, el homicidio, el secuestro, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y las demás grupos poblacionales como la población LGTBI, como las afrodescendientes, como los indígenas tengan participación en la mesa y teniendo participación en la mesa pueden hacer parte de los comités de justicia transicional que se realizan por cada una de las administraciones, tanto por la alcaldía como por la gobernación, igualmente en lo nacional. Entonces, en ese sentido esta mesa sirve para tener una representación de las víctimas y los hechos victimizantes ante la administración, exigiendo los derechos de las víctimas de reparación, de verdad, justicia, reparación y no repetición del conflicto. Cada uno de los candidatos que se presente hoy, no solamente a corporaciones públicas, sino también a una elección de alcalde o gobernador, tiene que saber que tiene un compromiso con las víctimas de Colombia. Esto no es que si quiere y que si es buena gente y quiere ponerlo en el plan de gobierno como candidato y posteriormente en el plan de desarrollo. No, esto es una obligación constitucional y son las víctimas las que pueden ir cuando se esté realizando el plan de desarrollo del próximo alcalde y lógicamente cuando esté analizando ante el Consejo y pueda efectivamente señalar y obligar a que se determinen las partidas presupuestales que exigen verdaderamente la participación de las víctimas y su participación ante la administración municipal. En esa última parte donde el personero hablaba de los candidatos, le preguntamos específicamente cuál era, o sea, cómo también llevar estas voces también incluso desde un papel o desde la forma que sea para que los candidatos en su plan de gobierno y luego en el plan de desarrollo se comprometan con esta mesa de víctimas. Le queríamos preguntar, iniciamos con Víctor Correas, ¿qué tan comprometida un poquito antes de tiempo. ¿Qué tan comprometida estaría tu administración con la mesa de participación? Principalmente desde lo presupuestal, que es lo que nos demandan incluso también
ahorita vamos a escuchar la que hoy, hasta hoy es la coordinadora. Bueno, lo primero es que en mi programa de gobierno está incluida toda una unidad en el grupo de poblaciones sobre el tema de víctimas del conflicto y de la violencia urbana que sigue teniendo la ciudad de Medellín. Hay una serie de acciones que se van a adelantar en distintos sentidos, en el fortalecimiento de la institucionalidad de víctimas, en los programas de retorno con garantías a los que muchos también aspiran para regresar a sus municipios de origen, en la búsqueda de identificar también posibilidades laborales y de ingresos para las víctimas del conflicto, en la reparación de sus derechos o la restitución de sus derechos que pues obviamente fueron vulnerados en función pues de ese desplazamiento forzado. Entonces hay que hacer un trabajo en las distintas líneas que también está identificado allí en el programa de gobierno, y en todo caso participar activamente como alcaldía en la construcción de verdad y memoria, en la construcción de justicia, facilitando los procesos de investigación, por ejemplo, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que algunos candidatos han dicho que no facilitarán el trabajo de la JEP en el territorio, de reparación, precisamente a partir del trabajo que tiene que realizar la alcaldía, pero también de presionar al gobierno nacional para que cumpla con su responsabilidad en la ley de víctimas, y garantía de no repetición en la medida en que podamos avanzar en la implementación de los acuerdos de paz en la ciudad de Medellín y en la solución de las formas de violencia que victimizan a nuestra población. Conversamos también hasta con Ana Idalí Delgado, que ahí no lo digo, Ana Idalí Delgado, que hasta hoy es la coordinadora de la mesa de participación de víctimas, sobre cuáles son los retos que viene para esta nueva cohorte, para este nuevo coordinador o coordinadora, y también un poco de cómo ha sido esta contrapartida con la administración municipal. La Mesa Municipal de Medellín hizo mucha incidencia política, lo que fue en el plan de desarrollo que teníamos nacional, que teníamos en un plan base 347.000 víctimas para indemnizar en este cuatrenio, y logramos con una incidencia política que fueran 510.000 personas para indemnizar en este cuatrenio. También tuvimos un gran logro, que es el subsidio de vivienda para las víctimas por Mi Casa Ya, 25 millones de pesos, más las cartacheques que las víctimas tienen, serán sumadas a este mismo subsidio, teniendo así pues una facilidad pues para adquirir vivienda. Los retos más grandes que tiene la nueva mesa o la nueva persona que tenga mi cargo será el ajuste a la ley, porque sabemos pues que estamos a año y medio de la terminación de la ley. Entonces sería el ajuste a la ley, que esa ley se sostenga, y nosotros ya habíamos empezado un proceso de llevar pues hasta la Corte Interamericana para ser garante pues de nuestros derechos, y otra pues principalmente ese es el reto, porque si no tenemos ley, entonces de nada serviría esto. Una última pregunta, ¿cómo es el panorama de las víctimas en general en Medellín? O sea, a partir pues de la administración hay un buen reconocimiento también como A ver, pues para nadie no es un secreto que el presupuesto pues decayó enormemente con esta administración. Pero también hay una gran dificultad, que es más de 4.000 personas que vinieron del Bajo Cauca y que están aquí. Entonces eso coarta también el restablecimiento de las víctimas que ya estamos aquí, y también es un reto el restablecimiento de esas víctimas que llegan aquí a vivir a bordes y laderas, cómo va a ser el restablecimiento de ellas. Pensamos que no ha sido posible pues mucho el restablecimiento ni avanzar en el PAC, que es lo que nos da alineamientos a nosotros, por muchas circunstancias de procesos que se han dejado quietos. Pero sí fue un gran reto para la mesa sacar adelante muchos procesos que se han salido. Ahí con lo que dice Ana Idalí es importante hacer un poquito de contexto. Bueno, el tema de las mesas de participación de víctimas específicas nace también con la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas, y lo que dice es que debe haber mesas de víctimas a nivel municipal y una mesa nacional. A nivel municipal se deben conformar
con víctimas, en su mayoría representantes de desplazamiento forzado, y que al menos la mitad sean mujeres. ¿Por qué desplazamiento forzado? Pues porque como nace de esta ley de víctimas, se le da prioridad a las víctimas de desplazamiento. Y en la Mesa Nacional, bueno, tiene otra conformación distinta, pero también se le da prioridad a las víctimas de desplazamiento forzado, y además unos comités temáticos de víctimas. Entonces, jóvenes víctimas, LGTBI, mujeres, etcétera. Bueno, y eso se conforma según cada municipio. Además del evento que vivimos hoy, pues que es esta nueva conformación, esta nueva cohorte de la Mesa de Participación de Víctimas, sucedió otra cosa el día de ayer, y es que se otorgaron como unas, ¿cómo decirlo?, como unos certificados, como que se clasificaron algunos municipios de Antioquia y se les otorgó una calificación que dice si han hecho bien la atención a víctimas o si no la han hecho. Y pues 37 alcaldes de Antioquia, de distintos municipios, recibieron una buena calificación. Entre ellos está Medellín. Entonces es muy tremendo encontrarse este contraste, porque como nos dice Ana Idalí, en esta administración la inversión a víctimas fue desastrosa. Hay muchísimas cosas que nos dicen que no se estaban haciendo las cosas bien, como por ejemplo que se hayan registrado 96 casos de desplazamiento forzado intraurbano en la comuna 13, y que en 2018 se hayan registrado 262 casos de desplazamiento forzado. O sea, subió un montón. Bueno, a esta hora saludamos en el teléfono, en la línea telefónica, a Jesús Abad Colorado, el que recibió el nuevo reconocimiento de este año del premio Gabo a la excelencia. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, es un placer estarlos saludando. Precisamente andábamos hablando de cómo se manejará la política de víctimas en la próxima administración de Medellín. Y a propósito de este tema, antes que felicitarte, queremos preguntarte ¿de dónde has sacado toda esa fuerza para reportar el conflicto armado, tanto rural como urbano, durante 25 años? Bueno, yo creo que uno termina siendo una sumatoria de muchas memorias, y yo no puedo, digamos, deshonrar ese legado que me dejaron mis padres, esa confianza que he tenido con las personas que he trabajado, mi propia familia, la compañera que durante tantos años me acompañó, digamos, con mis 2 hijos a soportar esas ausencias y a entender que estaba dejando una memoria contra el olvido, una memoria que permitiera mirarnos en el espejo, no solamente para hablar del dolor de las víctimas, sino también para hablar de la dignidad, para hablar de la fuerza, para hablar de la valentía de tantas personas que he conocido y que no se cansan de trabajar para que este país sea mejor. No solo lo digo por nosotros, sino que pienso en las próximas generaciones. Así que yo creo que ahí también radica como la fuerza. No puedo ser inferior a esa valentía con la que tantas personas todos los días le apuestan a este país. Jesús, y una pregunta para las personas que creemos que el periodismo puede ser una herramienta, una fuerza para la transformación del país. ¿Qué nos decís para perseverar, para no desencantarnos con esa realidad que a todo el tiempo nos desenamora? Bueno, yo creo que muchas veces he visto a los campesinos en el dolor, en la huida, con sus animales y con sus cosas al hombro, pero yo vuelvo muchas veces a esos mismos lugares, acompaño a veces a personas que se convierten en amigas mías, y cuando uno se da cuenta cómo son de valientes, cómo resisten, cómo siguen soñando, cómo le siguen apostando a la vida, yo creo que nosotros como periodistas, desde ahora, nosotros no podemos ser inferiores. Yo he visto todo el dolor, pero también he visto la dignidad de nuestra gente, y en ese sentido tengo que
decir que para nosotros tan cercanos, todo este oriente antioqueño, la región de Urabá y tantas regiones golpeadas por la violencia, y nuestra gente le sigue apostando a la vida. Yo soy hijo de un hombre y de una mujer que huyeron del campo, y cuando mi padre pudo retornar después de ser obrero en una universidad como la Universidad Nacional de Medellín, mi padre volvió a sembrar la tierra, y todo lo que sembraba era para regalárnoslo a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Entonces es entender que uno no se puede conformar con una historia y con una fotografía. Uno tiene que volver a esos mismos lugares para entender que nuestros campesinos están llenos de eso que hoy llamamos resistencia, resiliencia, y que si les dan la posibilidad de volver, siguen sembrando muchas veces en los mismos espacios donde a veces recogieron a sus hijos. Sí, tenemos que seguir luchando por ese retorno, precisamente cuando Medellín tiene una población tan alta de desplazados que vienen de otros municipios. Una última pregunta, y es, ¿qué le dirías al próximo alcalde de Medellín desde tu perspectiva de reportero y documentador de tanta guerra que hemos sufrido? Pues al alcalde actual y a los próximos alcaldes y a todos los dirigentes políticos de nuestro país les pediría que trabajen más por toda la sociedad, que trabajen entendiendo que tienen que hacerlo de frente, mirando a los ojos de comunidades que están esperando responsabilidad política, esperando alcaldes que no siembren odio, que no se dediquen solamente a aparecer en los medios de comunicación o en el tweet volviéndose estrellas de los medios, que necesitamos gente que camine a pie con nuestras comunidades, que necesitan de un presupuesto que sea generoso en educación, en salud, en crear condiciones para que nuestros niños y niñas puedan crecer con respeto, porque eso lo necesitamos de una forma muy urgente, y sobre todo que le dediquen mucho espacio a la cultura, que le dediquen a los nuevos escenarios deportivos que necesitamos. Necesitamos convertir una ciudad en espacios mucho más amables, mucho más generosos, mucho más verdes, y donde el amor pudiera ser la característica de ellos, no las palabras que sigan generando más división, porque no basta con perseguir delincuentes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar mucho para fortalecer desde la niñez, con mucha educación, con muchas oportunidades, porque lo que necesita la gente es dignidad y posibilidades para salir adelante. Jesús, de nuevo muchas gracias por esta pequeña conversación. Muchas felicitaciones por recibir este reconocimiento del Premio Gao, y esperamos que podamos tenerte más en los micrófonos de Morada Noticias y aquí en Casa Morada, enseñándonos de periodismo y de ese retrato tan valiente que ha sido tu trayectoria en el conflicto en Colombia. No, a ustedes en Casa Morada también todo mi reconocimiento, porque yo soy hijo de una ciudad y de una comuna de la que me siento orgulloso, la que he caminado, la que resiste y la que tiene que salir adelante, porque tiene miles de hombres y mujeres, de jóvenes que le están apostando todo a la vida. Hasta luego, Jesús. A Jesús muchas felicitaciones, y antes de terminar este tema de las víctimas, Dani y York terminan esta nota que nos traen desde la Mesa de Participación de Víctimas. Bueno, no, yo ya solo tenía por decir que es muy importante esa conformación de la mesa, agradecerle también a Ana y Dalid, que ha logrado tanto y que su voz ha estado aquí en Morada muchísimas veces, no solo en nuestras ondas sonoras de la radio, sino también aquí habitando esta casa y enseñándonos un montón de cosas de cómo caminar la ciudad. Y con el premio, con esta calificación ejemplar que se le otorga a la ciudad de Medellín
por la atención ejemplar a víctimas, lo que queda por decir es que somos entonces unos tuertos en tierra de ciegos, será, porque después de todo ese recorrido que uno puede hacerle a esta administración de lo que ha hecho por las víctimas, uno se da cuenta que ahí hay bastantes deudas y que uno se acuerda cuando en 2017 el equipo de atención a unidad de víctimas estuvo parado bastante rato, casi un mes, porque se cambió a la directora, se cambió a todo el equipo y un montón de cosas que no le han explicado a la ciudadanía, dónde está la segunda etapa del Museo Casa de la Memoria y un montón de cosas. Entonces uno lee aquí lo que dice María Paulina Suárez, la actual secretaria de Inclusión Social y Familia, pues como muy orgullosa de recibir esta calificación, y también lo que dice Federico Gutiérrez de que estos 3 años caminaron con mucha fuerza por las víctimas. A uno le quedan pues ahí bastantes preguntas que hacer y bueno, la invitación a apoyar entonces mucho a la mesa, porque es una mesa que es muy, muy golpeada y que las administraciones le dan mucho la espalda. Antes de continuar con la conversación, George nos trae ahora sí como lo que nos compete, y es una pequeña reseña de quién es el candidato que hoy nos acompaña en la cabina de Morada. Bueno, inicialmente contar que Víctor Correa fue senador, congresista de la República. Representante a la Cámara. En el periodo del 2014 y 2018, ¿cierto? Así es. Bueno, también estuvo por aquí leyendo un poquito, fue vocero nacional del movimiento de la dignidad cafetera, e integrante también de la Mesa Nacional de Dignidad Agropecuaria. También fue miembro de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud y de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Mucho activismo. Sí, yo creo que ese es de esos orígenes bonitos en la política, porque a la final usted no nace para la política electoral, sino que encuentra en la política electoral una herramienta para poner al servicio de los movimientos sociales. Y eso pues es de esa experiencia de vida que uno siempre recuerda. Un poco al estilo de Hemingway, hacer política es muy complicado, y más en este país. Él lo decía con la escritura. Alguna vez le leí que a él no le gustaba escribir, le gustaba haber escrito. Y a veces es complicado hacer política, ¿no? Sí. Pero uno mira para atrás y dice, qué bueno que hice lo que hice en su momento. Bueno, y además Víctor es médico y te encontramos que hay un fuerte enfoque en salud. Le dedicas todo un apartado de tu plan de gobierno a esta situación en la ciudad, cosa que de pronto no se ve en otros programas de gobierno. La primera pregunta, ahí un poquito ya poniéndonos severos. Tarotescos. ¿Cómo salvar Savia Salud? Bueno, el tema de Savia es bien importante. Lo primero es que hay que salvar a Savia. Entonces ahí tenemos posturas de ¿se salva Savia o no se salva Savia en el debate electoral? Yo soy del lado de que hay que salvar a Savia porque no tenemos otra opción, porque ya venimos de muchas EPS en el régimen subsidiado. Y hago una nota aclaratoria, yo no estoy de acuerdo con las EPS, ese modelo se debería acabar, pero el alcalde de Medellín no puede cambiar el modelo de salud. Entonces hay que salvar a Savia para poder mantener ese 1.700.000 usuarios que hay en todo el departamento de Antioquia con una cobertura en el régimen subsidiado. Y aprovechar en este momento que esos usuarios son conocidos en Savia, y que desde la alcaldía, para entrar al tema de Medellín, tenemos además la posibilidad de engranar esa cobertura con el trabajo de Metrosalud y orientar ese conocimiento que tenemos sobre nuestros pacientes, tanto en el aseguramiento como en la prestación de servicios de salud, para poder impactar desde la prevención, la promoción y la atención oportuna. Hay que salvarla financieramente. Para eso pues hay una serie de estrategias que han planteado, una serie de consultorías que ha contratado Savia, pero hay una que es clave, y es la implementación de la ley de punto final, que es la ley que aprobó el gobierno nacional para pagar las deudas que tienen las EPS. Ahí hay que poner el ojo para que la plata no se pierda y para que vaya direccionada realmente a pagar los compromisos. Precisamente ahí, conectado con lo que responde Víctor, yo te quería hacer una pregunta, y bueno, ¿cómo se le hace o cómo se hace veeduría al sector de la salud, sabiendo que también se ha mostrado de forma tan privatizada y que uno siente tan alejada la Secretaría de la Salud, por ejemplo, municipal, de los espacios privados? Bueno, ese es uno de los temas bien complejos, y precisamente por eso en el programa de gobierno incluimos el fortalecimiento de la capacidad operativa y técnica de la Secretaría de Salud y la manifestación de la voluntad política de hacer control. Hoy
pues a nivel nacional, la encargada del control de la Superintendencia de Salud, pues que es la encargada de la inspección, vigilancia y control sobre las EPS, pero no restringe tampoco la labor, no limita la labor que frente al ejercicio de salud debe hacer una Secretaría de Salud en el territorio, fortaleciendo las capacidades para, por ejemplo, como ocurre hoy con el Observatorio de Salud de la Personería de Medellín, velar por el cumplimiento y la garantía de los derechos a la salud de los habitantes de la ciudad, acompañarlos jurídicamente, denunciar las EPS que no están funcionando, sentarlas a la mesa a construir políticas de salud en el municipio, interlocutando con la Superintendencia de Salud para que realice las sanciones e intervenciones pertinentes. Es decir, hay forma de ganar capacidad de gobierno y capacidad de manejo desde la Secretaría de Salud, pese a que hay un sector fuertemente privatizado. Pero el enfoque mío no va a estar tanto en ese sector, sino como en el fortalecimiento de la red pública y nuestro sector público. Hay que trabajar con el sector privado, hay que entenderlo, es parte de la lógica de nuestro sistema, pero la acción de la administración tendrá un foco fuerte en garantizar que Metrosalud se sobreviva pues a esta crisis que está viviendo y que podamos emprender acciones de salud pública desde allí. Bueno, hay dos cosas muy coyunturales, y es que si vos llegás a ser alcalde de Medellín, pues casi que el gobierno nacional lo tomará como un alcalde de oposición por el partido por el que estás compitiendo por la alcaldía, y en ese sentido, si vos llegás a ser alcalde, ¿cómo hacer ese relacionamiento con el gobierno nacional? Mira, hay un hecho en la democracia, que es pues una realidad, pues uno participa en unas reglas de juego y asume esas reglas de juego. A mí me tocó asumir que el presidente de la República es Iván Duque. Uno le hace oposición, toda la cosa, pero sigue siendo el presidente de la República en su función constitucional y con sus obligaciones como presidente de la República. Pues, y esas obligaciones pues vienen también para la ciudad de Medellín. Él tiene que, como gobernante, cumplir con lo que la Constitución le plantea frente a sus ciudadanos. Y en el caso de él, pues tendrá que asumir que el alcalde de la ciudad de Medellín pues seré yo, ¿no? Pues sí, puede que no le guste, que le gustará más Alfredo Ramos y otro, pero el alcalde de Medellín será Víctor Correa del Polo, y tendrá que asumirlo, y habrá que pensar en clave de ciudad y de país, y no en clave pues de las diferencias políticas entre uno y otro, porque hay asuntos en los que podremos encontrarnos y habrá que revisar pues que esas cosas en las que nos podamos encontrar pues generen bienestar para los habitantes de la ciudad de Medellín. Por ejemplo, ya él se comprometió con generar unos recursos para la construcción del metro ligero de la 80. Yo estoy de acuerdo con la idea de avanzar en la construcción del metro ligero de la 80. Entonces ahí hay un encuentro entre el gobierno nacional y el gobierno local. Entonces avanzar en esos elementos que son necesarios. Obviamente va a haber controversias y más que frente a su obligación constitucional y legal frente a la posición política del partido gobierno, pues aquí sí se le dará duro el tema de implementación de los acuerdos de paz, de la defensa de los acuerdos de paz, de la búsqueda de la construcción de la verdad. Aquí se trabajará en eso. Uribe estuvo hace poco aquí en la Comuna 13 diciendo que él no tenía fosas comunes y que no las han encontrado en la Comuna 13, que tenía mucha gente que lo quería, pero cierto es que hay víctimas del conflicto en la Comuna 13 y sobre la escombrera habrá que actuar para que se conozca toda la verdad. Y que además tenemos este antecedente en la audiencia territorial de la JEP que nos dice que si hay estudios de desaparición en la Comuna 13. Bueno, hablando de este entramado complejo que es la dimensión de inclusión social en Medellín como línea del plan de desarrollo, como secretaría y todas estas políticas en este enfoque poblacional que nos planteabas en tu programa de gobierno, digamos que Medellín puede como sacar pecho tal vez por cómo son de bonitas o cómo están de bien redactadas sus políticas públicas. No todas. Víctimas, LGBT, bueno, ya que decís no todas, ¿cuál de pronto le harías modificaciones? Y la pregunta más importante es cómo implementar todas esas políticas públicas que aún están en el papel. Son más de 46 políticas públicas. Mire, yo soy estudiante de la maestría de gobierno y políticas públicas de la Universidad de AFID precisamente, y por eso digo que no todas son políticas públicas. Realmente están redactadas y tienen el título de políticas públicas, pero no responden a un problema público cierto, real, a una problematización que se lleva a la agenda sistémica, institucional y de decisión. Entonces no podría decir que esa agenda es política pública, es una iniciativa que tuvo alguien de hacer algo con un tema en particular y presentar una. Por ahí hay algunas que uno dice, bueno, eso es un acuerdo municipal de otra cosa, pero una política pública. No, hay un asunto cierto. Miren, yo no llegaría a la alcaldía con lo que uno conoce el síndrome de Adán, ¿no? Y es: el mundo empezó el día que yo llegué aquí. La alcaldía empezó el día que yo llegué aquí. Hay unos avances, hay unas conquistas sociales con debates más o menos. Es decir, la política pública para la población LGBTI
pues más o menos hay un consenso, pues, o habrán algunos detractores y eso, pero pues una participación muy activa de colectivos y demás, y pues habrá que implementar las líneas de acción que allí están planteadas, y eso hay que seguirlo no con la idea de reformular la política, sino de poder implementar lo que ya se pudo construir. Pasa lo mismo con la política de igualdad de género para las mujeres urbanas y rurales de la ciudad de Medellín. Ya se hizo un ejercicio de revisión de esa política, pues de actualización de la política, porque teníamos la que era del 2003, ya tenemos la que es del 2018, con unas metodologías, unos debates que llevaron a unos resultados en la formulación de la política con una serie de líneas y de acciones. Se encuentra actualmente en la formulación el plan estratégico que allí está contenido, y pues la idea es poder darle amplitud a la participación en la incidencia en el plan estratégico de las organizaciones de mujeres, sobre todo, y de los demás sectores interesados, y poder ejecutar ese plan estratégico, poder hacerlo muy ejecutivo, una lista de mercado de intenciones, porque la lista de intenciones es la política pública de alguna manera, pero el plan tiene que desarrollar muchas de las herramientas para que esas intenciones se puedan llevar a cabo. Ahora, ahí hay otras importantes. Me comprometía con las organizaciones del sector solidario en implementar la política pública para la economía solidaria en la ciudad de Medellín esta semana. Hay una política pública de vejez y envejecimiento que también es clave. Hay una política pública de discapacidad que está siendo revisada en este momento y a la que también le apostaremos en su cumplimiento. Hay una política pública para la población afro que pues estaremos trabajando en revisar, y eso está incluido en el programa de gobierno con las organizaciones, la misma política, si es necesario revisarla y avanzar en su implementación. Son 280.000 personas de la comunidad afro que han construido también esta ciudad, y a veces parece que se les olvidara en la implementación de la administración, en la implementación de los programas de la administración. Entonces, hay mucho por hacer en clave de lo que ya está hecho, y además responsabilidades del orden nacional que nos pone la Constitución, que nos pone la ley, y compromisos del orden internacional, como es el caso de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. O sea que trabajo hay bastante, retos hay muchos, y pues dificultades todas, pero como una de esas, pues no es del partido de gobierno, pero con toda la voluntad de trabajar en implementar estas políticas y en hacerle bien a la ciudad de Medellín. Bueno, y ahí hay un asunto muy duro que decías, y es no vengo a hacer desde cero la alcaldía o la administración del municipio. Efectivamente, hablando en términos concretos, ¿qué continuarías de la política actual o de la administración de Federico Gutiérrez, y qué definitivamente decís no puede ir más? Mira, yo más allá de lo de la administración de Federico, es que continuaría, por ejemplo, el programa Buen Comienzo. Pues, hay que continuar. Tiene que continuar y tiene que crecer hasta la cobertura del 100%. Eso no lo inventó Federico. Como no inventó Federico el problema público de desigualdad de las mujeres, o sea, todas estas otras cosas que están hoy sobre la agenda, que no las puso en la agenda Federico, ¿no? Entonces hay muchas cosas que continuaría, de temas que vienen incluso mucho antes. Pues la política de educación superior no se piensa como agencia, sino la idea pues de tener nuestras propias instituciones y fortalecerlas es algo que hay que continuar. La apuesta que ha tenido la ciudad por tener una red hospitalaria pública, que es el caso de Metrosalud, es una apuesta que hay que continuar. Hay que continuar en la línea en que la ciudad viene desde hace mucho tiempo de aumento, incremento, salvo en este gobierno que lo redujo del presupuesto para la cultura. Eso hay que continuarlo. Yo creo que temas puntuales de esta administración, a mí me parece muy interesante este asunto de los corredores verdes. Cuando los construyen no los tumban a los 8 días, pues lo que está pasando 8 días, no, tampoco, pero es lo que está pasando en la Oriental. Pero ese es un asunto interesante, pues, eso es un asunto interesante, sobre todo en clave de la conectividad de los ecosistemas a través de nuestras quebradas. Pues eso creo que es una cosa interesante. No continuaría para nada la falta de priorización de la agenda social en las políticas de Federico Gutiérrez. No continuaría esa inversión desproporcionada e injustificada en tecnología que no funciona, pues en políticas de seguridad. O sea, en cámaras. Sí, no, pues eso es un desperdicio. Pues nomás hoy decía, pues de cualquier inversión en seguridad, pues, los médicos tenemos una cosa en medicina que llama medicina basada en la evidencia, y es que las guías de práctica clínica recogen pues qué es lo que sirve, qué es lo que no, de los estudios, de todo, lo que tuvo impacto, lo que no. En seguridad pasa lo mismo, pues hay evidencia, se construye evidencia de acuerdo a las políticas, cualquier política pública, se construye evidencia cuando se dan los procesos de evaluación. Y muchas de estas tecnologías no tienen evidencia. Es más, muchas de las acciones que tomó Federico ni siquiera están en clave de la implementación de la política pública de seguridad y convivencia, sino que fueron cosas que se le ocurrieron a él ahí, pero que no recogen una continuidad de procesos, que es la otra cosa que yo no continuaría, y es la actual política de seguridad de Federico Gutiérrez.
Yo tengo ahí una pregunta que se mezcla con varias cositas. Estoy aquí tratando de ordenar un poquito la información. Y bueno, es que obviamente seguridad es el hijo querido de todas las administraciones y es como a la que más se le invierte presupuesto, pues a la Secretaría de Seguridad y planeación y un montón de cosas. Entonces muchas veces en algunas administraciones hemos visto, los ciudadanos hemos visto cómo se le recorta presupuesto a alguna secretaría y se le mete a la Secretaría de Seguridad con la excusa de no, es que cultura ciudadana también tiene que ver con seguridad, entonces venga, quitémosle este presupuesto a la Secretaría de Cultura y lo vamos a meter es aquí, porque pórtate bien, etcétera, y bueno, cosas así por el estilo. Nosotros veíamos en tu propuesta que hay ahí en la propuesta, pues en los temas de seguridad hay bastantes propuestas que tienen que ver con el derecho a la ciudad de las mujeres y con acciones como más iluminación, que haya más participación integral de las mujeres en las decisiones de seguridad. Y bueno, yo pensaba, está la Secretaría de las Mujeres, que hasta el momento a mí todavía me quedan muchas preguntas como, bueno, la Secretaría de las Mujeres, ¿cuál es su gran logro hasta el momento? Eso también tiene que ver mucho con que es una de las secretarías que casi nunca tiene inversión. ¿Cómo vas a jugar vos ahí con incluir a las mujeres en seguridad, pero también que la Secretaría de las Mujeres sea una secretaría que funcione en la ciudad pues para los temas pertinentes? Bueno, mira que una de las grandes discusiones que dio o de las que puede dar cuenta el proceso de actualización de la política pública, porque puedo decir, ¿qué pasó del 2003 al 2018 que cambiamos la política pública de igualdad de género en la ciudad de Medellín? Pues que el problema público alrededor de la implementación de la política también cambió. Y es que lo que he podido, porque yo lo he estudiado con algún, pues todavía estoy en esas, porque nada más tengo que presentar un trabajo de la universidad sobre esa política en particular, pero una de las cosas que se vivió durante este tiempo fue la necesidad de apostarle a la transversalización de las políticas de género en la ciudad. Porque no es solamente, no es la Secretaría la llamada a ejecutar todas las políticas relacionadas con género, sino a garantizar como institucionalidad, que ya en sí misma es una conquista, porque esto fue una lucha de las mujeres desde los 90, en particular el tema de la institucionalidad, lo que pasó primero con la creación de Metromujer, todo lo que ocurrió pues alrededor de los movimientos de mujeres liberales que incidieron en las políticas de las elecciones previas pues a la formulación de la política del 2003, y bueno, muchas cosas que fueron también conquistas. Lo importante es que esta Secretaría logre tener la posibilidad de incidir con fuerza en la implementación transversal de las políticas de género en todas las secretarías. Entonces, realmente si uno quiere avanzar en la construcción de igualdad de género, tiene que implementar las distintas líneas de acuerdo a cada secretaría, pero encima de esto, siendo garante de todo el proceso, la Secretaría de la Mujer. Entonces, pongamos autonomía económica, que es una de las líneas fuertes pues, de las políticas públicas de igualdad de género, porque muchos de los indicadores dan cuenta de la brecha. Pues sin duda alguna la Secretaría de Desarrollo Económico pues va a cumplir un rol importante en buscar generar esa autonomía económica. ¿Qué le corresponde a la Secretaría de la Mujer? Hacer todo el trabajo para garantizar. Como de articulación. Exacto. En ese sentido, ahí me queda una preocupación, es una preocupación en general con todos los programas de gobierno y con el próximo alcalde, es cómo garantizar que esos procesos que deben ser transversales se den en todas las secretarías que necesitan darse. Es decir, más bien cómo garantizar este asunto de la comunicación y la articulación en las secretarías, porque venimos de una administración que sí hay que decir que está cero articulada, que sus distintos organismos no se comunican y que a veces se hace doble trabajo. Claro, no, eso es parte de un mal sistema de gerencia, ¿no? Pues lo primero es porque estas alcaldías hechas como cochas de retazo son un fracaso. ¿Y cuál es la cocha de retazo? Yo pago favores políticos aquí. Yo pago favores políticos y al que me hizo este favorcito lo pongo en esta secretaría, al que me hizo este otro no. Entonces no hay coherencia en el equipo de trabajo, porque pues, no se comunica, porque no comparten incluso muchas veces las visiones colectivas de ciudad. Y en muchas ocasiones gente que no tiene experiencia, uno, o dos, que no tienen sentido de lo público. Entonces están allí porque es importante ser secretario o pensando mal porque puedo favorecer unos u otros negocios, pero no hay esa vocación
de luchar contra las injusticias y de transformar realidades, no digo en todos, pero sí pues en algunos secretarios. Entonces, los secretarios. En el caso nuestro, pues vamos a montar un gabinete que esté articulado con las luchas sociales, que venga del recorrido de lo público, que conozca las problemáticas de la gente, que sea esto garantía para que pues sea el enfoque de la administración. Y lo segundo es que en el caso particular de la Secretaría de las Mujeres hay que fortalecer su capacidad operativa y eso implica mayores recursos para la Secretaría de tal manera que pueda tener capacidad de incidir en las demás estructuras de la administración y garantizar a través de los consejos que se hacen de secretarios y alcalde con periodicidad, bastante periodicidad, que pues la voz precisamente de la Secretaría de la Mujer tenga peso en el ejercicio de transversalización, porque estamos hablando de más del 50% de la población, es que no es la minoría, no es la minoría de la población, no es una minoría, es la mitad de la población a la que por muchas razones históricas se les ha vulnerado sus derechos, o bueno, que da cuenta pues la historia de la vulneración de sus derechos y pues que toca corregir esas asimetrías como parte pues de un ejercicio de reparación. Víctor, te contamos que Morada no tiene jefes políticos, no favorecemos a ninguna campaña, solamente estamos del lado del candidato punquero a la alcaldía, Chaman Mori, que no tiene programa de gobierno inscrito porque dice que va a ser de frente desde el principio y no va a hacer ni mierda. Hay un candidato que tiene 2 páginas escritas y 2 páginas en blanco en su programa de gobierno. Él tiene una pregunta para vos hoy en Morada Noticias. Si fueras a dejar un testamento a tu electorado, ¿por quién le dirías que podría votar? No puede ser yo, porque no, de pronto yo también renuncio si a alguno de los candidatos le pasa algo, pero tampoco puede ser un clon porque mira que los clones están muy caros y eso viola como los topes de financiación de campañas. Entonces, ¿a quién le dirías a tu electorado que podría votar si tú no pudieras llegar hasta el final de esta contienda electoral? Bueno, esa pregunta es bien interesante, ¿no? Porque me pone sobre la mesa una serie de discusiones que hemos tenido durante estos meses con la intención de construir convergencia. Yo creo que hay candidatos con los que hay identidad ideológica, particularmente con los que intentamos hacer convergencia, que fueron Jairo Hernán y Jesús Ramírez, pues de la Colombia Humana UP y del Maíz. Hay que otras candidaturas con las que hay cercanías en ciertos proyectos de ciudad y en apuestas éticas, que hay un espectro ahí importante del centro, pues trabajamos en esto con Beatriz Rabe, con César Hernández, con Daniel Quintero, incluso intentamos construir convergencia en algún momento, pues siendo muy generosos. Pues bueno, yo creo que en clave de eso yo no puedo decir cosa distinta que en muchos de ellos o en cualquiera de ellos podría estar, porque en algún momento fue intercambiable, ¿no? Pues si yo participo en un proceso de consulta, pues de alguna forma no es intercambiable con esa persona. Entonces eso podría ser, pero ante todo, miren, yo no soy amigo de pensar que el electorado lo sigue a uno como borrego. De hecho, si hay algún electorado que no lo siga a uno como borrego, es el electorado que nosotros tenemos en mi partido y en nuestro espectro ideológico. Hacen lo que a bien les dicta sus conciencias y creo que eso está muy bien. Entonces, lo que yo le diría en mi testamento a los distintas personas que hoy estaban pensando votar por mí si llego a faltar, es hagan un uso de su conciencia para votar libremente, para que elijan de acuerdo a los programas de gobierno como es el voto programático y para que se sientan tranquilos con la persona que los va a gobernar. Hablemos un poco de este primer componente de tu programa de gobierno, que es el ambiente. Es una apuesta distinta comparando con otros planes de gobierno porque das un despliegue muy amplio como del diagnóstico que se hace de la situación ambiental en la ciudad y de las propuestas que harías porque las desagregas por recurso natural. Entonces, hablando de lo que más nos ha preocupado en este noticiero, que es la calidad del aire, particularmente por las contingencias que hemos tenido en las épocas en las que están presentes y también por esos episodios de contaminación de los que la gente no está pendiente porque el discurso no es ahí estamos en contingencia, no, sino eso no pasa nada, eso es niebla. También ahí se han presentado episodios de contaminación fuerte. Y a propósito de que tenemos una medida cautelar que se debería estar aplicando de conservar las estaciones en Ciata siempre en amarillo, que no pueden sobrepasar estos niveles, con tu propuesta de calidad del aire, ¿cómo lograrías cumplir esa medida cautelar? Mira, ahí hay varias cosas. Uno tiene que pensar en clave del corto plazo y ya hay un plan.
que es el POECA. Es decir, frente a las contingencias, lo que le corresponde a la administración es aplicar el POECA, las restricciones en la movilidad, los aumentos de los controles a la industria. Bueno, por ejemplo, si vos fueras alcalde y te encontrás en un mes como agosto, que tuvimos estaciones en naranja, donde se supone que no debería haber estaciones en naranja. En esa semana que las tuvimos, vos activarías el POECA. También aquí hay una cosa que es importante con esto. La gente tiene que entender, a ver, normalmente el ser humano económico no es capaz de dimensionar o no dimensiona muchas veces más allá de sus narices, y entonces esto me causa mis problemas de movilidad, pues yo me tengo que mover en mi carro, es mi derecho, pero no ve muchas veces los impactos que eso puede tener. Entonces, cuando se empiezan a sentir los impactos, aunque haya gente que le molesta, pues puede llevar a una transformación de las prácticas culturales que está llevando pues a que tengamos los problemas públicos que hoy tenemos en temas de contaminación. Entonces, obvio, hay que implementar el POECA, restricción de movilidad, pero esto es una solución de muy corto plazo. Es decir, esto nos responde, y eso, porque pues realmente falta mucho para las contingencias, para los momentos de mayor contaminación. Pero aquí necesitamos una política de mediano y largo plazo que está contenido en el PIGECA, y ahí es donde que es el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire, donde también hay que enfocar acciones muy importantes, pues como la transformación del parque automotor de carga de la ciudad, eso es fundamental para el material particulado 2.5, la transformación de los modelos de movilidad para que la gente no siga privilegiando la movilidad individual en motocicletas o en carros, sino que utilice el transporte público en su cotidianidad, y para eso hay que ampliar el sistema de transporte masivo, hay que mejorar la calidad y los costos de los buses en la ciudad de Medellín, pues del transporte de buses en la ciudad de Medellín, o sea, muchas cosas de este tipo que forman parte de una implementación de mediano plazo. Además de eso que mencionabas de renovar el parque automotor, pues están estos dos proyectos de infraestructura-movilidad, que son pues el tren ligero de la 80 y la vía circunvalar. ¿De dónde sacamos esa plata? Mire, tren ligero de la 80, ayer nomás que estaba sacando a mi perro, un vecino me decía, hombre, pero es que con eso va a quedar más chiquita la 80 y va a haber más tacos. Y yo, sí va a quedar más pequeña la 80 y va a haber más tacos. Pero entonces, no, pues la gente te va a tener que montar en tranvía. Es decir, también es una suerte de desincentivo, porque es que hoy la gente como que no comprende. Yo no sé por qué, yo ando en transporte público la mayor parte del tiempo, ocasionalmente en esta campaña pues ando en una moto que me presta mi compañera de vez en cuando no la usa en su trabajo, pero uno ve que el transporte público, con todo lo incómodo que es, fluye más que las vías, que a veces están tremendamente cuestionadas. Metro ligero del 80, hay un compromiso del gobierno nacional en plan de desarrollo de destinar el 70% del recurso que requiere el sistema, el tranvía, para su operación. En caso de que el gobierno no lo haga, nos meten muchísimos aprietos, pero no quiere decir que no se pueda empezar a ejecutar. Hay que buscar el cierre financiero de otra forma. ¿Y cómo buscaríamos el cierre financiero? Por un lado, pues la idea es que durante mi administración vamos a hacer una modificación del estatuto tributario para empezar a cobrar algunas cosas que hoy no se cobran, como es la plusvalía. Vamos a tratar de buscar recursos no a través de deuda frente a lo que tenemos actualmente, sino, por ejemplo, ignorando el incremento del impuesto predial en el tiempo. Que uno sabe que va a haber, la ciudad con el tiempo se irá valorizando, el predial va subiendo, y uno puede ignorar eso para traer pesos futuros hacia el presente y poder construir alianzas público-privadas, pero no para operar el sistema, que es lo que pasa con Transmilenio en Bogotá. Si no, yo le digo, venga, usted como actor privado, en esa área o énfasis de que podría tener el metro en negocio inmobiliario. No tanto, no tanto ahí, pues ahí va a haber obviamente, pero lo que pasa es que con eso también hay que tener cuidado, porque no aunque no es una zona que va a tener mucho impacto en esto, pero la gentrificación no es la idea de este tipo de inversiones, por eso vamos a implementar una política de protección a moradores también. No, pongamos X estación, yo le digo a un constructor, construye esta estación y construyela con locales comerciales. Usted no va a operar el sistema del tranvía, eso va a ser del metro, pero los locales comerciales sí los va a poder operar. Entonces usted va a tener su comercio en una estación que va a tener mucho movimiento por 20 o 30 años, pero construyan usted la estación. Entonces es una forma de no privatizar el servicio público y garantizar unos recursos para que se pueda ejecutar, y eso puede ser un negocio atractivo para un inversionista privado. Mencionaste un tema ahí muy, muy importante con estas obras de infraestructura, y también con tu propuesta que tenías en Quebradas, y es la protección a moradores, reubicar familias de estas zonas o de construcciones o de riesgo, como son las laderas de las Quebradas. ¿Dónde? En territorio, principalmente.
Pues lo que pasa hoy en día es que el desarrollo significa para muchísima gente el desplazamiento. ¿Qué significa el desarrollo para usted? Que usted se va, ¿no? Eso significa para mucha gente. Pasan la obra, sí, muy bonito el tranvía de Ayacucho, pasa la construcción de un parque, de otra cosa, y la gente no puede disfrutar de esto. De hecho, hay procesos de gentrificación muy complejos porque tras esto viene la valorización del suelo y tras la valorización del suelo el desplazamiento de comunidades. Entonces, la aplicación de una política de protección a moradores tiene que privilegiar frente a la inversión en desarrollo que se necesita. Por ejemplo, si tú quieres Medellín para construir cualquier cosa, hay que liberar suelo. Hay que liberar suelo porque no hay más suelo, pues el suelo es el que hay, usted no puede inventar suelo, pues no acaba de sacar otra cuadrícula del suelo, copy pegue, ponen aquí, pues no, eso no pasa. Entonces tiene que liberar suelo, pero liberar suelo implica un ejercicio de compra de predios. ¿Cuál es la intención nuestra en una política de protección a moradores? Que esa gente que habita ese territorio, ese suelo que se va a liberar, se reubique en cercanías a ese suelo que se liberó, de tal manera que pueda disfrutar de lo que allí se construya, pues, a parques, porque se necesita, pues hacia el norte de nuestras ciudades, muchas de nuestras barriadas y comunas no hay parques, por ejemplo, no hay espacio público, no hay andenes. Pues sí, para poder mejorar esos territorios, pues habrá que liberar espacio, pero que la gente que esté ahí lo habite y construir hacia arriba. O sea, densificar la zona, pero construyendo en altura, de tal forma pues que se puedan quedar allí, porque muchas de nuestras laderas no son zonas de alto riesgo, aunque lo son, sino que son zonas de alto costo, porque el riesgo en muchos casos es mitigable. A esta hora agradecemos a los oyentes que se conectaron a través de las ondas de la M de La Voz de las Estrellas en nuestra alianza editorial con Latina Stereo. A Víctor, como empezamos un poquito más tarde de la hora su entrevista, le damos una gabela de 15 minutos en nuestros canales virtuales porque todavía nos queda mucho por conocer y conversar de tu candidatura. Dani. Bueno, ya pasando a otros temas de tu propuesta, vemos que hay un gruesito ahí en ruralidad, en el tema de ruralidad y todo el tema de los campesinos en la ciudad. Entre las propuestas hablas de eliminar intermediarios, de fomentar mercados campesinos, cultivos agroecológicos. Entonces, detrás de estas propuestas hay un montón de cosas desde educación y demás, y bueno, a mí me surgía un poquito la duda, pues en esta ciudad que a veces se hace tan difícil y sobre todo propuestas como estas, cómo afrontar el sector privado para que cosas como estas sean viables, porque ahí hay un montón de cosas con los intermediarios o mercados como el Éxito, el Consumo y demás. Entonces, ¿cómo jugar ahí con eso? Vale, pues uno no puede restringir que el Éxito comercialice productos, ni que la gente le venda el Éxito, ni que alguien legítimamente quiera comprar unos productos en un lugar y ir y venderlos. Eso pues es parte de la libertad económica que la Constitución garantiza, ¿no? Pero sí desde la administración podemos fomentar la asociatividad de campesinos y campesinas, la asociatividad en procesos de recampesinización, porque también lo cierto es que el 70% de la Medellín rural se está quedando sin campesinos y campesinas por un fenómeno de gentrificación muy complejo que requiere además ejercer autoridad para poder planear el territorio y evitar que se siga la ciudad tragando nuestra ruralidad. Esa asociatividad, el fortalecimiento de esas formas asociativas, acompañado de financiación pública, de fortalecimiento de capacidades en producción de alimento, iría orientado a la generación también de una cadena alterna de distribución. Esa cadena alterna de distribución, hoy hay varias herramientas incluso que ya están andando, hay muchas organizaciones que tienen venta directa al productor a través de aplicaciones, a través de centros de acopio directamente en la ciudad, y en la medida en que usted logre fortalecer la asociatividad, la economía solidaria en la ruralidad, pues se convierte en una opción para los productores, de tal manera que no tengan que tener otro tipo de intermediario distinto a ellos mismos en su proceso asociativo o cooperativo. Esa sería como la apuesta principal, es una especie de paralelismo en la distribución, una distribución alterna, suficiente y razonable, porque además hoy los mercados campesinos, porque hay mercados campesinos en la ciudad, pero no operan los días no operan. ¿Crees que es suficiente? Pues porque es que eso es lo que yo me estoy imaginando, o sea, obviamente yo sé que uno con el sector privado pues no se va a meter como alcalde, porque hay una libertad económica, pero sobre todo yo leyendo la propuesta me pensaba, bueno, un mercado campesino un domingo una vez al mes en unos parquecitos, no, claro que sí. ¿Cómo se van a afrontar a un sector privado que además compite muchísimo en precios? Porque precisamente todas estas aplicaciones, o sea, uno lo hace con
con muchísimo gusto porque uno se mete en el cuento, pero ¿cuántos ciudadanos nos metemos en el cuento de meternos a estas aplicaciones y demás si de pronto hay otro mercado que no tiene detrás la asociación campesina, que no tiene detrás un cultivo agroecológico, pero que de pronto presenta un precio más bajo? Mira que no necesariamente es así, porque si tú te pones a ver uno de los grandes líos, una cadena comercial cualquiera, tú vas a ver cuánto vale un bultico de naranjas, eso es venenoso. ¿Y cuánto le compran la naranja al productor? Claro. A nada. Pues entonces el productor, incluso los productores nuestros pueden competir con precios, porque aparte hay otro asunto que disminuye esos precios, esos costos de producción, que es la cercanía a la ciudad. Pues en la medida que existen circuitos cortos de comercialización, los costos de transporte se ven disminuidos. Yo he participado en varias ferias, pues de varias cosas, no precisamente ferias campesinas, y bueno, yo sé que hay ferias campesinas que son totalmente subsidiadas, pero hay en muchísimas ferias y así mercadillos que se hacen en parques que a uno le cobran el toldo muy costoso para participar en esa feria. Entonces yo ponía a pensar, bueno, se elimina el intermediario del transporte, pero ¿cómo se hace para que no empiece a estar otro intermediario distinto, que es la aplicación, que es el toldo, que es participar en la feria, que es movilizarse hasta la centralidad de Medellín y empezar a competir en una producción que a veces a muchos campesinos no les da, pues porque la vida del campo está dura? Claro, no, yo se lo entiendo perfectamente, por eso hay una apuesta muy fuerte desde lo público, pues en los mercados campesinos, que se aumentará el número de mercados, la localización en las ciudades, en los sitios de la ciudad los llevaremos directamente a donde está el consumidor, de tal manera que si tú estás en un barrio de Medellín alejado de la minorista, de la mayorista, o de un canal, o de un negocio de cadena, un supermercado de cadena, pues prefieras ir ahí al parquecito de la esquina y ir a comprar, y pues obvio los campesinos no pagarían, pero todo con la idea también de ir generando capacidades, porque en la medida en que se puedan asociar, en que puedan cooperativizarse, pues seguro van adquiriendo mayor capacidad para competir, mayor capacidad para posicionarse, y tienen 1000 valores agregados pues que sin duda ayudarán a que seguramente el consumidor pues los prefiera por sobre el producto que llega y tiene todo un proceso en el mercado en un supermercado de cadena que probablemente ya está muy deteriorado o golpeado, cuando tú tienes la posibilidad de comprarlo casi que directamente al productor. Fatality. Bueno, esta es nuestra sección favorita con los candidatos. La calidad del aire. Bueno, Víctor, esta sección de nuestro noticiero son preguntas rápidas y sin pensarlas mucho. Tenemos de todo. No se lo recomiendo a nadie, uno siempre tiene que pensar antes de No, porque de pronto ya las has pensado bastante, okay. Entonces es como lo que te salga, que ya tenés ahí guardado. Si el presupuesto de Medellín fuera una moneda de 100, ¿cómo lo distribuirías? Bueno, en una moneda de 100 pesos lo distribuiría de la siguiente manera. Serían unos entre 60 a 70 pesos, puede ser un poco más, en inversión social, que incluye pues educación, salud y demás. Trabajaría unos 10 a 20 pesos adicionales en infraestructura, porque ese es un tema que es bien importante. En ese 70 pesos incluye todo lo que es la agenda social. Tendría, además, dentro de los otros 10 que me quedarían, 5 para cultura y desarrollo de políticas públicas de enfoque poblacional y 5 para seguridad. Bueno, y EPM, que pone una partecita de esa moneda de 100 y luego hace Hidroituango y la... Caput. Sí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esa desfinanciación tan grande que se le viene al municipio? Hay una cosa,
aquí han exprimido empresas públicas de Medellín. Yo soy de los que creo que la empresa hay que protegerla porque es nuestra empresa y la necesitamos funcionando al servicio de los habitantes de Medellín y del departamento. Pese a que muchos han intentado cooptarla o quebrarla, pues es importante recuperar empresas públicas de Medellín. Está atravesando un momento financiero muy difícil, no solo por la crisis de Hidroituango, sino por malas administraciones que la han endeudado hasta el tope. Y tiene otros negocios en otras partes del Malos mundo. negocios, que ese es otro de los problemas, y administraciones que aumentaron el porcentaje de transferencias que, sin responder a la realidad financiera de la empresa. Entonces, cuando normalmente era el 30, la aumentaron al 50 y la tienen en una situación muy difícil. Es verdad que habrá que recortar las transferencias de EPM al municipio de Medellín. Yo no voy a comprometer la estabilidad financiera de la empresa para que el municipio, digamos, la desangre, porque la necesitamos estable. Estuve esta semana en Hidroituango, fui a hacer visita a terreno, a reconocer qué es lo que estaba pasando allí. ¿Viste? De pronto si te podemos preguntar qué otros candidatos estaban, porque la invitación estaba abierta, Para pero no todo fueron el mundo. todos. De la gobernación solo fue uno, que fue Felipe Palau, que es el que nosotros acompañamos. De la alcaldía estuvimos Gemma Mejía, de Colombia Justa y Libre, César Hernández, que va por firmas, Valderrama de Todos Juntos, que va por firmas, y yo. Realmente, pues esos fuimos los que... ¿Y qué viste por allá en Hidroituango? Pues mira, yo fui con la idea de poder aclarar el panorama porque hay una pregunta que determina incluso el escenario financiero futuro y es, ¿eso se va a caer o no se va a caer? Es decir, ¿está en riesgo de caerse o no está en riesgo de caerse? Pues eso hacía plata blanca, pues, es decir, ustedes me pueden garantizar que esta montaña no se va a venir y esta presa no se va a venir. Aparentemente, pues, pues incluso pues en medio de todas las discusiones que hay frente al tema, aparentemente está estable. Es decir, nosotros estuvimos recorriendo las cavernas del macizo, pues uno no ve que las paredes estén tarjadas, las ve estables, o sea, ve que el macizo está estable. Fuimos a la sala de monitoreo y las variables que allí están está estable, el tema de filtración por debajo de los estándares internacionales, o sea, una cosa que aparentemente muestra que eso no se va a caer, es lo que aparentemente muestra. Entonces, quedé como más o menos con una tranquilidad, pero creo que la tranquilidad hay que transmitírsela a la gente también, porque ya no es solo un tema técnico, sino un tema político. La gente tiene que tener toda la tranquilidad de que eso no se va a caer. Y por eso habrá que contratar un estudio independiente de la información que suministra EPM para que nos dé todas las garantías de que no tenemos un riesgo alto, pues, de que barra medio país Hidroituango de ahí para abajo, porque eso sería un desastre. Y digo que eso es importante porque el otro escenario es bien complejo. Y el escenario donde se debe desmantelar a EPM, a Hidroituango, es desmantelar EPM y es desmantelar el municipio de Medellín. Eso, ahí sí le digo a la gente, coja el programa de gobierno mío y préndale fuego, porque de ahí no se va a poder hacer nada, y de los próximos 3 o 4 alcaldes, porque los costos de desmantelar Hidroituango son bastante altos, porque hay unos costos además asociados a multas y demás por no entrar a la canasta energética, porque el solo proceso de desmonte vale muchísimo. Eso es un tema billonario, entonces sería un desastre financiero para la ciudad y el departamento. No tengo todavía claridad si el proyecto va a cierre financiero. Eso lo aclararemos próximamente en una reunión con el gerente, y es si cierre financiero, si pese a toda esta contingencia el proyecto sigue siendo rentable para la ciudad. Entonces eso es otro de los panoramas que hay que aclarar. También había una preocupación de algunos sectores frente al proceso de sedimentación. Lo que me aclaran allá es que de aquí a que esa presa mide 70 kilómetros, el embalse, la presa no, el embalse mide 70 kilómetros, de aquí a que ese proceso de sedimentación llegue hasta la presa pueden pasar décadas, muchas más décadas incluso que las que tiene el proyecto programado como vida útil, o eso es lo que nos dicen los técnicos, y pues uno confía pues en la información que los técnicos brindan, porque qué más, pues yo no soy experto pues en presas, pero confío en lo que los geólogos y los técnicos y todos los que están presentes nos manifiestan. Entonces, evaluando la viabilidad de Hidroituango, se sabrá también cuál es el escenario financiero posible para las empresas públicas de Medellín en el tiempo venidero. Si es muy paila, toca empezar a buscar recursos por distintas fuentes. Uno es la venta de activos en el extranjero. Ahí se cometieron muchas irregularidades, pero si son malas inversiones hay que recuperar lo que podamos recuperar de esas inversiones hechas allá. Esa es una. 2, igual hay que adelantar todas las acciones de repetición a los que corresponda pues en el tema de Hidroituango, pero para eso se tienen que tener las realidades judiciales, disciplinarias y fiscales materializadas, y eso depende de la Contraloría, de la Fiscalía. Y es que es un problema de muchos entes de control, muchos entes ejecutivos y por supuesto de todos nosotros, porque como decía Víctor, es una empresa pública. Y hay que buscar que EPM y Hidroituango
cambia el enfoque de la ejecución social del proyecto, porque hay bastantes atropellos contra la comunidad, bastantes. Víctor, ¿quién es tu jefe de debate o ese gerente de campaña que te habla al oído? Pues mira, hay una persona muy cercana al partido que se llama Sergio Gil, pero no es tanto como el jefe de debate y realmente tampoco es como el gerente de campaña. Pues nosotros, esa campaña funciona muy extraño. Pues la verdad, es una cosa bien curiosa porque pues la responsabilidad del candidato en muchas cosas, de hecho mira que hasta para concretar la cita de venida se hace directamente conmigo, es muy alta porque mi partido es pequeño. Pues la persona que supone que me va a acompañar en todo, se fue para la campaña de la gobernación de Felipe Palau, entonces me dejaron un poquito solo en algunas cosas pues que demandan de más gente, pero que yo entiendo pues porque obviamente dentro de las realidades logísticas del partido no se dan. Entonces no hay otro jefe de debate distinto que la historia mía en el movimiento social, las organizaciones sociales y sus construcciones que reconozco y conozco, la academia y todos los aportes que viene haciendo frente a las problemáticas de la ciudad, las reclamaciones sociales que la gente hace en las calles y la historia y el reconocimiento de esas reclamaciones sociales. O sea, a la final el debate mío no es el debate de las ideas de Víctor y el Polo, sino el debate de las ideas de un montón de sectores sociales, y eso es lo que se expone en público. Es básicamente eso, y a veces cuando son temas que no son de mi conocimiento más profundo, pues siempre está la llamada a un amigo, ¿no? Y el amigo no siempre es el mismo. Entonces toca que sepa de cultura, el que sepa de tal cosa, entonces cuando uno hace la llamada. Bueno, y ya que hablas de esa llamada, ¿cómo nos garantizas el mejor gabinete posible para cuando seas alcalde? Bueno, el criterio de selección es clave en esto. Pues no es un asunto de clientelismo, pues no es pagar favores políticos, no será para congraciarme con el consejo de la ciudad. Yo creo en un consejo que haga control. La principal función de un consejo municipal es hacer control político, y eso espero que haga. O sea, yo no voy a comprar conciencias en el consejo con puestos en la administración. Entonces esa es otra de las cosas, y habrá un proceso de convocatoria, pero no abierta. Y la gente, entonces si ve que si hay, solo va a gobernar con los suyos y no sé qué. Sí, y no son con los míos, pues es con la gente con la que compartimos visión de ciudad. Y la gente tiene que dejar de sorprenderse por ese tipo de cosas, porque es lo razonable. Supongamos, yo voy a implementar un proceso de fortalecimiento, porque es lo que está consagrado en nuestro programa de gobierno, de Metrosalud. Yo no voy a tener un secretario de salud que quiera privatizar Metrosalud, eso no cuadra, ¿no? Entonces, con las personas con las que se compartan enfoque ideológico, y con lo que las hay en muchos movimientos sociales, las hay en los partidos alternativos y de izquierda, habrá una convocatoria abierta a postulación. De hecho, hoy no hay nombres. Me pregunta cuál es el nombre. No hay nombres, pues la idea es porque yo no voy a acomodar los cargos a las personas, ¿no? Eso pues no lo voy a hacer. Una postulación abierta con una serie de criterios bien definidos, obviamente desde el conocimiento, lo técnico, la formación académica, la experiencia, pero sobre todo del sentido de lo público, y ya pues eso sí, a bolígrafo. Y eso, pero sí, claro, ya uno con unas hojas de vida sobre el escritorio de estos sectores cercanos que uno pueda reconocer cuál puede ser, en responsabilidad del alcalde, que sería mi caso, el que va a nombrar a estas personas, cuál es el mejor hombre o mujer que pueda implementar X o Y secretaría. Bueno, y cuál es, tenemos una pregunta que nos sirve mucho para el tarot, y es, ¿cuál es tu antídoto contra la vanidad? Contra la vanidad, perdón. Pues mi antídoto contra la vanidad siempre ha sido tener presente, muy presente, mi origen en la política. Y mi origen en la política es el movimiento social. Y eso implica que yo no soy otra cosa que una herramienta, un instrumento de ese movimiento social. No soy otra cosa que eso. O sea, no soy más que nadie. De hecho ese pensamiento es bastante frecuente. Pues yo suelo aislarme de esas ideas de que estoy yendo por el poder porque quiero poder para mí, porque eso es harto. Pues de hecho le decía a la gente que yo añoro una vida rutinaria, más tranquila. Esto no lo hago pues por mí, pues como porque Víctor ambiciona estar allí, no. Entonces mi antídoto contra la vanidad es mantener los pies en la tierra y en contacto permanente con el movimiento social. Víctor, y ya para cerrar, queríamos preguntarte en qué va el juicio de la denuncia que se te hizo en 2017 por un caso de acoso. Mira que eso es bien importante, además porque da la oportunidad de aclarar algunas cosas. Nunca hubo denuncia. Entonces, pues nunca hubo juicio, no hay juicio porque nunca hubo una denuncia formal en la fiscalía. Entonces, a la final eso nunca se pudo aclarar en un escenario en el que puedan decir fulanito, peranito, Víctor Correa o Andrea tienen la razón.
y se intentó por las comisiones de ética del Polo, primero por solicitud mía cuando todo este asunto salió hace 2 años, y segundo y de manera reciente a raíz de este proceso electoral por solicitud de las mujeres del partido. Y pues la persona que hizo la exposición de este asunto por Facebook tampoco respondió pues como a ese llamado, ¿no? Entonces eso no se va a poder aclarar lastimosamente, pues pero yo tengo mi conciencia tranquila, pues yo no ando en la vida haciéndole daño a la gente y aprovechando mis posiciones pues para lesionar la integridad o la dignidad de otra persona. Y lo que a mí me queda es entender primero cuál es el contexto en el que esto se da, comprender que esto genera unos impactos negativos con los que tendré que cargar por el resto de vida si no sea cierto, y es que a raíz precisamente de las realidades de violencia contra la mujer, yo entiendo perfectamente por qué hay sectores que le creen a la persona que denuncia, y yo no voy a entrar en confrontación con estos sectores, lo entiendo perfectamente, sino que he asumido que parte de toda la carga que tendré que llevar en mi vida política es que habrá sectores que pensarán que yo hice eso, aunque no lo haya hecho. Y bueno, eso es válido en un ejercicio de democracia. Y lo otro es que si eso no es cierto, hay una cosa que sí es cierta, muy, muy cierta, y son las enormes brechas de las que dan cuenta los indicadores en materia de igualdad de género. Y mi compromiso toda la vida ha sido luchar contra las injusticias. Esté la gente conmigo, me quiera o no me quiera, siempre he estado luchando contra las injusticias. Yo pongo un caso, pues yo fui vocero del movimiento cafetero. Y en el movimiento cafetero, pues hay muchos cafeteros uribistas que piensan que los del Polo somos terroristas. Dejé de luchar por los cafeteros porque había un grupo de cafeteros uribistas que decían que Víctor Correa era terrorista y guerrillero porque era del Polo. No, porque era una causa justa. Y en este caso, la igualdad de género es una causa justa en la que todo político serio se debe comprometer. Muchas gracias a Víctor Correa por conversar esta hora y cuarto con nosotros. Te deseamos muchos éxitos en la candidatura y esperamos que le des paso al debate con nuestro veredicto de tarot electoral después de este programa. Así es, claro que sí. Continuamos dándoles las gracias también a ustedes oyentes por estar conectados hasta el final con Morada Noticias. La próxima emisión, nuestro miércoles de crónica, y el jueves seguimos con nuestro numeral Es para una tarea, uniéndonos a la celebración del amor. Nuestra pregunta de esta semana es: ¿cuál ha sido el regalo más charro que te han dado de amor y amistad, de amigo secreto? Y ya vi que Víctor tiene ganas de responderla. No, aquí pensando que lo ponen a uno a veces en uno dice, ¿cuál será? ¿Cuál es el recuerdo más lindo de niñez? Y yo, ¿cuál será? Entonces, ¿cuál será? Pero no me acuerdo ni siquiera cuándo fue, pues, porque el bacharro no. Ahí le dejamos la tarea para que nos respondan, y también los oyentes a través del 350-666-8436. Y a través de nuestras redes sociales, que son... Para lo único que me pagan acá, @moradamed en Twitter, Instagram, Moradamed. Muchas gracias por escuchar. Chao. ¿Tienes algo que decir? Morada Noticias es el espacio para tu radiocolumna. Escríbenos a info@morada.co o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amar.